Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Marta Rodríguez y trabajo en la unidad de datos de Telefónica y esta tarde voy a estar con vosotros para hablaros de cómo las administraciones públicas están enfrentándose a la nueva tecnología de Big Data para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos e impulsar el desarrollo inteligente de las ciudades. Ahora os compartiré una presentación que he preparado para que podamos ver los distintos temas y conozcamos cuáles son los retos a los que se enfrentan. Como os decía, vamos a repasar una presentación en la que, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los retos a los que se enfrenta la administración pública y por qué el Big Data es una oportunidad para ella. En segundo lugar, vamos a conocer cuáles son los ámbitos de actuación de la administración pública y cuáles son los retos principales de cada una de las áreas para poder aprovecharse de estas nuevas tecnologías. Luego veremos dos casos de éxito en los que Luca ha participado activamente acompañando a la Administración en el desarrollo inteligente de las ciudades. Y, por último, veremos cuáles son aquellas barreras que frenan o ralentizan el proceso de transformación de las administraciones hacia corporaciones orientadas a los datos. Vale, como ya sabréis, vivimos en ciudades que se están convirtiendo en entornos cada vez más complejos, donde se genera una cantidad de datos enorme y resulta cada vez más necesario que las administraciones públicas aprendan a gestionar y analizar toda la cantidad de datos que se están generando. Las ciudades generen información de distinta naturaleza y de distinta procedencia. Por eso es importante que la Administración, con el Big Data, intente analizar no solo la información interna que dispone como consecuencia de la actividad que genera en la prestación de los servicios públicos, sino que también la combine con otras fuentes de datos como son los sensores, las cámaras, aplicaciones o redes sociales. Por parte de Luca, estamos aportando a la Administración pública, además, insights relevantes sobre los hábitos de comportamiento de la población en su conjunto a partir del análisis que hacemos de nuestros propios datos de telefonía, siempre de forma agregada y anonimizada. Esto lo veremos a continuación en uno de los casos de éxito que os enseñaré. Bueno, en contexto, como os he contado, el Big Data supone una gran oportunidad para la Administración de cara a mejorar sus decisiones. Bueno, hoy en día cada vez más la Administración persigue dos retos principales. El primero de ellos es que necesita optimizar el gasto público. El segundo es que necesita prestar servicios adaptados a esa evolución constante de la sociedad hacia nuevos aspectos como la digitalización o la personalización de servicios. Por todo ello, la Administración pública está trabajando para ayudar a través de la tecnología en tres puntos importantes. En primer lugar, está ayudando a analizar los datos para obtener un conocimiento centralizado del ciudadano a partir del cruce de información de diversa naturaleza en un mismo repositorio. De esta forma, la Administración pública, gracias a disponer de un conocimiento de 360 grados del ciudadano, está siendo capaz de gestionar eficientemente los recursos y mejorar la planificación de los servicios. Y, por último, disponer de cada vez más información de valor para tomar la toma de decisiones está aumentando la capacidad de innovar hacia servicios de mayor calidad para todos nosotros. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son esas áreas de actuación en las que la Administración pública está trabajando y desde Luca les estamos acompañando aplicando el Big Data en sus procesos. Bueno, principalmente he querido destacar algunas de las principales áreas que son el turismo, el transporte, la sanidad, la seguridad, la economía y los recursos naturales. A continuación vamos a ver cuáles son los principales retos a los que se está enfrentando la Administración en cada una de las áreas y cuáles son algunos posibles casos de uso en los que se está trabajando. Vale, en cuanto al turismo, hoy en día la Administración se está enfrentando a turistas cada vez más exigentes que requieren una comunicación permanente. Y por eso es necesario que dispongan de un conocimiento profundo de los turistas y que entiendan sus necesidades tanto antes como durante y después del viaje. De esta forma será capaz la Administración de adaptar la oferta turística a sus intereses y necesidades. Principalmente está trabajando en casos de uso que están orientados en analizar el perfil sociodemográfico de los turistas y la procedencia de los mismos.
de forma que pueda caracterizar el comportamiento de los turistas en el destino en base a estas variables. Los datos que se trabajan para realizar este tipo de casos de uso son datos tanto propios de la Administración en relación, por ejemplo, a los eventos turísticos, datos móviles para identificar cuál es la procedencia de estos turistas, datos de aplicaciones para conocer cuáles son sus intereses o incluso datos de redes sociales para conocer cuáles son sus opiniones. Hasta ahora, muchos de los estudios que se realizaban sobre turismo se basaban en la gran mayoría en encuestas o entrevistas a expertos. Pero con el Big Data somos capaces de tener en cuenta mucha más información, lo que genera estudios de turismo o análisis de turismo mucho más fiables. Como ejemplo, muchos de los ayuntamientos están interesados en analizar cuál es el impacto económico que representa un evento en un destino concreto. Para ello están utilizando, por ejemplo, datos de transacciones bancarias para analizar cuál es el nivel de ingresos que se está generando a raíz del evento en una zona de influencia. Con ello, la Administración pública está obteniendo conocimiento sobre cómo se comportan estos turistas en relación a los comercios de la zona y identificando las áreas más activas y más afectadas económicamente. Vale, en cuanto al transporte, la Administración necesita construir sistemas que se adapten a la demanda creciente de movilidad en las ciudades actuales. Y por eso necesita conocer muy bien cuáles son los hábitos de comportamiento de los viajeros. En este sentido, pues la Administración pública está trabajando en casos de uso Big Data para optimizar esa planificación de infraestructuras o de sistemas de transporte y aprender a gestionar de una forma muy inteligente el tráfico. Para ello necesita conocer a los viajeros detalladamente, saber cuál es el perfil sociodemográfico de los mismos y entender cuáles son los desplazamientos que se generan, en qué horarios, en qué rutas y con qué frecuencia. Los datos que se utilizan para este tipo de proyectos son propios tanto de la Administración, relativos, por ejemplo, al tráfico o al uso de los títulos de transporte público, como datos móviles para identificar cuál es la demanda real del total de la movilidad, no solo teniendo en cuenta los datos del uso de los títulos públicos. Como ejemplo, actualmente, uno de los objetivos que están persiguiendo muchos ayuntamientos es la búsqueda de un transporte urbano sostenible con el medio ambiente y por eso están combinando datos de calidad del aire o de niveles de ruido, por ejemplo, para controlar la contaminación que se está generando el transporte urbano. Luego, más adelante, veremos dos casos de éxito que hemos trabajado desde Luca con el Ayuntamiento de Valencia y el Consorcio Regional de Zaragoza y veréis, podréis ver más en detalle cuáles son algunos de los indicadores resultantes o las soluciones obtenidas a través del Big Data. Vale, en el contexto de seguridad, los principales retos a los que se está enfrentando la Administración pública están ligados a disponer de gran cantidad de información y mucha de ella en tiempo real. Necesita enfrentarse y recibir con suficientemente agilidad los datos para poder prever situaciones de riesgo que hoy suceden hoy en día, como las situaciones de violencia de género, por ejemplo, desastres naturales o atentados terroristas. Los casos de uso en los que está trabajando la Administración se están enfocando en este sentido a conocer cuál es ese patrón de comportamiento de las distintas situaciones de riesgo y optimizar el tiempo de desplazamiento de los distintos cuerpos de seguridad ante una situación de ese tipo. Como ejemplo, pues puedo detallar un proyecto que hemos realizado recientemente con el 112 de Canarias, en el que construimos un algoritmo que lo que intentaba era predecir con una fiabilidad del 80% si iba o no a ocurrir una emergencia en las Islas Canarias en un tiempo y en una zona determinada. Para este proyecto fue necesario, por ejemplo, combinar datos tanto de la Administración relativos a las llamadas y de atención de emergencias, junto con otros datos públicos como datos sobre el turismo o sobre la meteorología, ya que son factores que podían tener gran influencia en la ocurrencia de los incidentes.
También realizamos un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, en el que obtuvimos un mapa global indicando cuáles serían las zonas más propensas a sufrir situaciones de delincuencia. Vale, en el contexto de sanidad, la sanidad está evolucionando hoy en día hacia un modelo de atención y medicina personalizada y resulta necesario que se analicen todos los datos que se generan, no solo dentro del propio sistema sanitario, sino también fuera, como pueden ser en laboratorios, servicios sociales y emergencias, ya que son organismos que están estrechamente relacionados con asegurar una salud de calidad a los ciudadanos. Se está trabajando, por ejemplo, casos de uso que permitan disponer a los distintos personal sanitario de cuadros de mando, por ejemplo, para gestionar eficientemente los ingresos hospitalarios. También resulta muy interesante y se está trabajando en predecir la afluencia en los servicios de urgencia para establecer una planificación eficiente de los recursos sanitarios, tanto de personal como recursos materiales. Para ello, por ejemplo, es muy interesante disponer de datos externos, ya que dependiendo, por ejemplo, del clima o del tipo de día, si es entre semana o es fin de semana, y de las franjas horarias, se producen más o menos visitas a urgencias. Otro dato muy relevante, por ejemplo, es el caso de uso para la previsión de gripes o epidemias. Para este caso de uso se están empleando en muchos organismos públicos de sanidad búsquedas de Google, comentarios de redes sociales y otros datos registrados por las aplicaciones de salud. Con esto lo que intentan es anticipar a través de estas búsquedas los comentarios o el reporte de síntomas que hacen los pacientes e intentar prevenir esa llegada de epidemias. Otro ejemplo muy útil, por ejemplo, para el área de investigación sanitaria es realizar mapas de salud, por ejemplo, por zona o por barrio, donde ellos pueden acceder a una visualización que les da una indicación de las distintas enfermedades y los índices de riesgo repartidos por zonas. Sin embargo, es importante comentar en este contexto de sanidad que hay una barrera para la aplicación del Big Data muy importante y es que se trabaja con datos muy sensibles y esto ralentiza los tiempos de ejecución de los proyectos de Big Data. Vale, en el contexto de economía, la Administración está requiriendo tener una visión única del ciudadano que pueda ayudarles a aglutinar todos los trámites administrativos que se generan en la interacción del ciudadano y de la Administración, de cara, pues, por ejemplo, a mejorar la gestión de subvenciones o la recaudación de impuestos. Y muchos de los casos de uso que se están desarrollando en la Administración están enfocados sobre todo a evitar el fraude. Por ejemplo, a ayudar a detectar la tipología de los locales defraudadores. Este caso de uso, por ejemplo, es posible analizando cuál es la actividad económica que se genera alrededor de este tipo de locales y cuántos ingresos estimamos que pueden tener. También se está trabajando en identificar, por ejemplo, anomalías en las declaraciones de los contribuyentes. Vale, en el contexto de recursos naturales, la Administración pública y la sociedad en general tenemos el objetivo de contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible que persiguen construir servicios de calidad para el ciudadano. Y en este sentido, por ejemplo, pues la Administración puede trabajar para reducir el consumo de energía o de alumbrado público o sistemas del agua destinados, por ejemplo, al regadío de parques y jardines. También puede ayudar, por ejemplo, a optimizar la ruta de los camiones de recogida de residuos, de forma que se genere menos contaminación por la reducción de los recorridos y las calles también se encuentren limpias en todo momento. Esto está siendo posible gracias a que existen sensores que miden el nivel de llenado de los contenedores y en tiempo real se puede manejar, pues, toda la información necesaria para que los servicios de recogida se optimicen sus turnos. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, disponer de mapas de energía donde poder consultar el nivel de consumo por zonas específicas de la ciudad y así poder detectar el desaprovechamiento de recursos de unas zonas frente a otras. Vale,
Bueno, ahora vamos a ver dos casos de éxito en los que, como os decía antes, Luca ha participado activamente en colaboración con la Administración y, sobre todo, es importante porque en estos casos de uso empleamos los datos de telefonía de la red telefónica y así podréis tener conocimiento de cuáles son los principales insights que obtenemos de este análisis. Nosotros nos apoyamos en los miles de millones de rastros digitales que los clientes de Telefónica dejan para, como os digo, pues mejorar la toma de decisiones de la Administración. A partir de estos datos de telefonía, que por supuesto es importante comentar que siempre trabajamos de forma agregada y de forma anonimizada, es decir, nunca tratamos datos personales y agregamos toda la información de forma que cumplamos la GDPR. Proporcionamos información de valor a la Administración de cara a conocer cómo son los hábitos de comportamiento de la población en su conjunto y obtenemos indicadores relevantes como pueden ser el perfil sociodemográfico de los habitantes, por dónde se mueven, dónde viven, cuáles son las webs por las que navega. Con esto nos podemos hacer una idea de cuáles son los principales intereses que ellos tienen y, por ejemplo, cuál es la capacidad económica que tienen el conjunto de ciudadanos. Vale. Uno de los ejemplos que os quería comentar es el caso que desarrollamos junto con el Ayuntamiento de Valencia para ayudarles a entender el turismo que recibía la ciudad en estas fechas concretas. Para ello lo que hicimos es analizar los datos móviles de Telefónica y extrapolarlo al conjunto de cuota de mercado de este territorio en concreto. Este análisis que realizamos permitió realizar una comparación del volumen de turistas que se recibieron entre 2014 y 2015 y realizar una comparativa sobre el perfil demográfico de los mismos. Esta información le resultó muy valiosa al Ayuntamiento, ya que hasta ahora no obtenía estos indicadores de una forma tan precisa. En el 2016, una vez realizado el análisis, consiguieron aumentar notablemente la captación del turismo nacional e internacional y se generaron mayores ingresos. Vale, otro caso de éxito que os quería comentar es el caso que hicimos para ayudar en el plan de movilidad del consorcio de Zaragoza, de transportes. En este caso, el objetivo era crear matrices que le ayudara a la ciudad de Zaragoza a determinar cuál era la demanda real de transporte en la ciudad, además de las tendencias demográficas que existían. Utilizando esas herramientas de Big Data, el equipo de Luca analizó las tendencias y patrones de datos de movilidad para saber más sobre el perfil de los viajeros y el comportamiento que tenían, conociendo, por ejemplo, cuáles eran los motivos de desplazamiento, si era un desplazamiento que se generaba para ir a su lugar de residencia o, por el contrario, no era un desplazamiento frecuente y entendíamos que era un desplazamiento motivado por el ocio. Cuál era el modo de desplazamiento que empleaban, si era transporte público, si en cambio era un transporte en autobús que le requería más tiempo. Con todo ello, se enriqueció la información con datos públicos como el padrón y el catastro y, como resultado, la ciudad de Zaragoza presentaba conclusiones relevantes para complementar las tradicionales encuestas telefónicas que se realizaban para conocer ese volumen de desplazamientos en la ciudad de Zaragoza y municipios de alrededor. Vale, y por último, quería comentaros, bueno, como hemos visto, el potencial de Big Data en la administración pública es muy relevante, tiene aplicación en distintos sectores y hay un gran avance todavía pendiente por ejecutar. Pero sí es importante comentar que a diferencia quizá de otras industrias, hay tres tipos de barreras principales que están ralentizando un poco la ejecución de proyectos Big Data en el sector público. La primera de las barreras que podremos mencionar es que la administración pública dispone de muchos organismos o áreas de servicio y
y es más complicado, más lento la compartición de datos entre los mismos. Además, es necesario disponer de personal especializado en la gestión de datos y los procesos en la administración son más lentos que las organizaciones privadas, como sabréis. Otra de las barreras principales es la burocracia y la financiación, ya que la aprobación de los presupuestos para ejecutar proyectos Big Data y el acceso a la financiación puede resultar bastante complicado. Y, por último, comentar que las barreras regulatorias, el avance regulatorio siempre va por detrás de la tecnología y, sobre todo, en los casos de administración pública, en los que tenemos que prestar mucha atención a las leyes de respeto de los derechos de privacidad de las personas, los procesos en los que se ejecutan los proyectos Big Data están siendo más lentos. Bueno, como conclusión, espero que hayáis podido tener una noción global de los casos en los que está trabajando la Administración. Comentar que ya lleva bastante tiempo trabajando en este sentido con estas nuevas tecnologías y desde Luca les estamos ayudando. Principalmente se desarrollaron muchas pruebas de concepto de cara a ver cuál es la utilidad real del Big Data, pero ya se está avanzando mucho más en este sentido y se están tomando grandes decisiones sobre inversión en Big Data en proyectos de la Administración. Como habréis podido ver, los beneficios son muchos, sobre todo porque nos afecta a cada uno de nosotros y esperemos que las administraciones sigan trabajando en este sentido de forma que consigan ser más abiertas, eficientes y prestar servicios de mayor calidad al ciudadano. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cuáles son las preguntas que habéis realizado e intentaré contestar a todas ellas y si no hubiese tiempo o por cualquier motivo, en el blog del jueves de Luca responderemos a todas. Bueno, ante la pregunta de Cristian, que nos plantea de dónde se sacan los datos, por ejemplo, nos pregunta que cómo se accede a las transacciones bancarias. Hay muchas corporaciones, como puede ser como la propia Telefónica, que a través de la analítica que se genera con la propia actividad del negocio, por ejemplo, en los bancos, las transacciones financieras, hacen una agregación de estos datos de forma que a partir de ese análisis proporcionen información de valor a la administración pública o a otras organizaciones privadas. Lo que resulta muy interesante en el caso de la Administración, por ejemplo, como mencionaba, es conocer cuántas transacciones bancarias se generan en una cierta zona de cara a ver cuán de actividad económica se establece. Comentaba antes, por ejemplo, la Administración quiere realizar un evento, quiere tener un buen impacto internacional y nacional y esta información le puede aportar mucho valor para ver si está teniendo éxito. Vale, ante la pregunta de Marta, que nos plantea si existen subvenciones por parte del Estado autonómicas. Sí, sobre todo, en España están trabajando muchos ayuntamientos y administraciones públicas con fondos directamente proporcionados por la Unión Europea. Esta financiación está resultando muy interesante, ya se lleva trabajando varios años en la ejecución de proyectos Big Data gracias a que parte de la financiación viene de organismos europeos y el ayuntamiento tiene que hacer frente únicamente a una cierta partida del presupuesto del proyecto total de Big Data. ¿Cualquier otra pregunta? Vale, no sé el nombre de la persona, pero nos están preguntando en qué ciudades se están implantando ya temas a la vez para residuos, iluminación, transporte, aparcamientos. Y nos pregunta si hay alguna que esté implantando todo, si vemos interés real por parte de los ayuntamientos. Bueno, el interés por parte de los ayuntamientos es por parte de todos. Muchos, como bien decía Marta, están intentando acceder a financiación europea para poder abordarlos.
Bueno, las grandes ciudades son las que más iniciativas pueden tener, Madrid o Barcelona, y trabajan en varios de los ámbitos. Y luego, por otra parte, muchos de los municipios, sobre todo enfocados como en destinos turísticos, en el ámbito donde más trabajan es en impulsar ese turismo inteligente, conocer a los turistas y intentar personalizar la oferta en base a los intereses que ellos tienen, tanto turistas nacionales como internacionales, pero sí se trabaja en todos los ámbitos. Vale, ahora Diego nos pregunta si hay proyectos reales orientados a la ciberseguridad. Bueno, sobre esta pregunta, como es un poco más complicada y tampoco he comentado nada durante la sesión del webinar, si te parece, Diego, me informo más en detalle sobre la misma e intento darte una respuesta más precisa, ya que sería profundizar en un tema que en este momento no lo hemos hecho. Contestaremos en el blog del jueves, ¿vale? Sí, bueno, nos pregunta Carlos si también se han hecho proyectos en América Latina. Se está trabajando en todo el mundo en estas iniciativas. Lo que sucede es que los retos de cada administración, dependiendo de la geografía, son distintos. En España, por ejemplo, como acabo de mencionar, somos un país con un turismo muy potencial y se quiere potenciar en una próxima convocatoria, por ejemplo, de ciudades inteligentes. Hay una convocatoria llamada Destinos Turísticos Inteligentes que está completamente destinada a fomentar este turismo inteligente. En cambio, en América Latina, por ejemplo, hay muchos países en lo que se están focalizando es sobre todo en fomentar la seguridad inteligente. Dependiendo de la preocupación de estas geografías y de estas administraciones, los proyectos que se están llevando a cabo son unos u otros. En Londres, por ejemplo, la movilidad, por ejemplo, en Ámsterdam se está trabajando más en temas de servicios sociales, pero sí, en América Latina se están llevando a cabo proyectos. Vale, Noelia nos pregunta sobre el plan de la Administración contra los posibles ciberataques para obtener estos datos. Como está un poco estrechamente relacionada con la pregunta que nos hacía Diego, si os parece a Noelia y a Diego, os contestamos en el blog del jueves que publicará Luca y os intentaremos dar más detalle, ¿vale? Vale, en cuanto a la polución atmosférica, Enrique nos pregunta si habíamos realizado algún caso de uso. Lo que hemos trabajado es, como mencionaba antes, que lo están haciendo muchos ayuntamientos, hemos trabajado en proyectos en los que medimos la relación de la contaminación de la contaminación de la calidad del aire con el transporte público. Por ejemplo, en Madrid, bueno, todos lo vivimos, cómo es de importante para la Administración que la calidad del aire sea buena para los ciudadanos madrileños y sobre todo se están haciendo análisis de cara a mejorar, por ejemplo, cuáles son las mejores rutas que deberían hacer los viajeros, qué coches son los que se deberían utilizar. Entonces, relacionamos muchas variables para intentar ver cuál es la mejor opción atendiendo a que la movilidad en las ciudades es insostenible y la demanda es creciente, cómo se puede mejorar los sistemas de forma que la contaminación sea menor. Vale, me cuentan que no hay más preguntas. A Noelia y a Diego os responderemos el jueves en el blog de Luca. Muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde y espero que bueno, hayáis aprendido un poco sobre la administración pública y el empleo que está haciendo el Big Data para mejorar la calidad de vida de todos.